Cardiovascular. Angie. ¿Puedes poner? Ay, perdón. Angie, también puedes ponerlo. Bueno, sí. Todos ya seguro que han visto o revisado su estetoscopio, ¿no? Los estetoscopios clásicos tienen en ambos lados de la parte final la membrana y el diafragma. Esos son los clásicos, ¿no? Los estetoscopios clásicos. Y hay otro tipo de estetoscopios que son los masters, que en un solo dispositivo, la parte final, tienen la membrana y la campana. Eso es lo que funciona como un doble touch. Hay que tocar más profundo para que se convierta en campana, y cuando no lo presiona es una membrana, ¿no? Pero todos tienen este tipo de estetoscopio, que es el clásico. La membrana, que es la parte más grande, es la que está diseñada para escuchar ruidos graves y de alta frecuencia, ¿no? Ruidos graves y de alta frecuencia, murmullo vesicular, el examen, la auscultación del aparato respiratorio. En el corazón, primer y segundo ruido, soplos sistólicos, se escuchan con la membrana. Y la campana, que es la parte más pequeña, uno tiene que girar la cabeza del estetoscopio para que comience a funcionar. Está diseñada para escuchar ruidos de baja tonalidad. Generalmente son, si hablamos de corazón, todos los ruidos diastólicos, tercer ruido, cuarto ruido, soplos diastólicos, frote pericárdico, se escuchan con la campana, ¿no? No sé si hay algo. Creo que no hay ningún otro ruido que podamos escuchar con la campana. Son los ruidos de baja frecuencia los que vamos a escuchar con la campana, ¿no? Después no hay nada más que ver sobre el estetoscopio. Como vamos a hacer la parte del examen físico a auscultación, nos vamos a dedicar a utilizar nuestro estetoscopio para hacer el examen auscultatorio del corazón, sabiendo que hay ruidos de alta frecuencia, donde vamos a usar la membrana, y ruidos de baja frecuencia, donde vamos a usar la campana, ¿no? Los focos auscultatorios en el tórax no necesariamente indican la presencia o le dan el nombre al soplo que yo estoy escuchando. Los focos auscultatorios reciben el nombre de la estructura anatómica aledaña. ¿Qué quiere decir? Si yo escucho un soplo de alta frecuencia, lo voy a escuchar en muchos focos. Y si me dedico a escuchar en el foco aórtico, no necesariamente indica que ese soplo sea un soplo por patología aórtica. ¿Okay? Los focos auscultatorios tenemos en el ápex, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, el foco mitral. A ese nivel se encuentra la válvula mitral. En la apófisis sifoides, en el epigastrio, tenemos el foco tricuspidio. En el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo tenemos el foco auscultatorio accesorio aórtico, que tiene dos focos. ¿Por qué tiene dos focos? Porque si uno recuerda por anatomía, la aorta describe un arco y el arco recibe el nombre de callado, ¿no? Pues vamos a observar en un primer momento este foco accesorio que representa la válvula aórtica más o menos, ¿no? Y el foco aórtico per se o foco de Ehr
es el foco auscultatorio aórtico, que es a nivel paresternal derecho en el tercer espacio intercostal, ¿no? Y paralelo a él, pero ya en el espacio, en el lado paresternal izquierdo, tenemos el foco auscultatorio pulmonar. Describe las estructuras anatómicas, como les vuelvo a decir, ¿no? No necesariamente si yo escucho un soplo en el foco mitral, no necesariamente es un soplo de patología mitral, como vamos a ver. Los focos de alta frecuencia, como la estenosis aórtica, se puede escuchar en muchos de los focos. Si un soplo de estenosis aórtica se escucha en el foco mitral, eso se llama fenómeno de Gallavardini, y no está diciendo que el paciente tenga una patología mitral asociada, que no es por la intensidad de alta frecuencia del soplo aórtico. ¿Ya? Entonces estos son los focos auscultatorios que nosotros debemos ubicar para hacer mención. Cuando vamos a, por ejemplo, cuando vamos a describir semiológicamente un soplo, tenemos que decir primero su localización, ¿no? ¿Dónde se escucha más fuerte? Cuando uno examina todo el tórax, va a decir, por ejemplo, foco auscultatorio mitral. A ese soplo hay que poner el nombre y apellido. Soplo sistólico, soplo diastólico, ¿no? Hay que ver en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra. Solo los soplos sistólicos tienen una graduación. Los soplos diastólicos no tienen una graduación. La graduación va del 1 al 6, ¿no? Siendo soplos de primer grado los que se escuchan muy bajo, que son de muy difícil auscultación, que algunas personas lo escuchan y otros no, es el de primer grado. El de segundo grado es el que se escucha en un solo foco, ¿no? O sea, yo encuentro un foco solo a nivel mitral, no lo encuentro en ningún otro foco. Ese es un soplo de segundo grado. Un soplo de tercer grado es aquel que se escucha en todos los focos, ¿no? Un soplo de intensidad 4 es aquel que tiene frémito. ¿Han notado por nefrología? Bueno, cuando toco una fístula arteriovenosa, esa sensación que sienten de corriente, eso se llama frémito. Entonces, cuando un soplo es de alta intensidad, generalmente comunica una cámara de alta frecuencia con otra de muy baja frecuencia, como por ejemplo la comunicación interventricular, que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Ese soplo es de muy alta intensidad y produce frémito. Si yo le pongo la mano en el pecho de este paciente, voy a sentir ese cosquilleo en la palma de la mano que simule el ronroneo de un gato, ¿no? Eso se llama frémito. Y se le da la cualificación de 4 sobre 6 a ese soplo. 5 es cuando escuchamos el soplo con la membrana de costado. O sea, normalmente uno pone el estetoscopio de esta forma, con la membrana paralela a la superficie del tórax. Si yo la giro y la pongo de costado, tocando la piel, ese es un soplo de 5 sobre 6, ¿no? Y 6 sobre 6 es el soplo que se escucha con la membrana, pero a 1 centímetro de separación de la piel. Es un soplo muy fuerte. Ese soplo lo van a sentir, por ejemplo, en las fístulas arteriovenosas, que son muy fuertes. Uno va a poner el estetoscopio en la fístula, en la piel, va a sentir el soplo, y si lo separan un poquito se van a quedar con toda esa sensación. El ruido del soplo es un soplo 6 sobre 6. Es un soplo de alta frecuencia. Solo los soplos sistólicos reciben la graduación. Los soplos diastólicos no se gradúan, son de baja frecuencia, se escucha con la membrana,
y solo se hace la descripción semiológica, ¿no? La descripción semiológica, uno, va sobre dónde es el foco de mayor auscultación, uno. Dos, en qué fase del ciclo cardíaco lo estoy escuchando. Y tres, en qué momento de la fase del ciclo cardíaco lo estoy escuchando. Las fases del ciclo cardíaco tienen tres momentos, ¿no? Al principio, que se utiliza el prefijo latino proto, ¿no? Que es similar a pre, ¿no? O sea, un soplo proto-sistólico significa que lo estoy escuchando en la primera parte de la sístole, ¿no? La segunda parte es la mitad del ciclo, y eso se llama meso, entonces es un soplo mesosistólico, por ejemplo. Y la parte final se llama telesistólico. Entonces la descripción semiológica de un soplo, ¿no? O sea, no se le pide a un alumno que tenga el diagnóstico de la patología valvular escuchando el soplo, pero sí debe saber cómo hacer la descripción semiológica. ¿No? Es un soplo sistólico, el foco mitral, pansistólico. Pansistólico significa proto, meso y tele, en toda la sístole, ¿no? Un soplo diastólico, solo en foco aórtico. Telediastólico, al final de la diástole. Es que terminología que ya tienen que acostumbrarse a escuchar. Para entender un poquito esto, tenemos que recordar el ciclo cardíaco. Si yo les digo que hay que establecer en qué fase del ciclo cardíaco está ocurriendo un soplo, pues tengo que recordar el ciclo cardíaco, ¿no? ¿Quién produce el primer ruido cardíaco? Fuerte. Fuerte. Gracias. El cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspide. Primer ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Cierre de las válvulas semilunares. Correcto. Cierre de las válvulas sigmoideas semilunares aórtica y pulmonar. ¿Entre qué ruidos ocurre la sístole? Correcto. Entre el primer y segundo ruido ocurre la sístole. Se cierra. Vamos a usar una válvula en específico. Lado izquierdo. No soy comunista. Válvula mitral. Primer ruido cardíaco. Se cierra la válvula mitral, ¿no? Una vez que se cierra la válvula mitral, el ventrículo comienza a contraerse. Se contrae el ventrículo, pero aún no tiene la suficiente presión para abrir la válvula aórtica. Hasta que llega un momento que se abre la válvula aórtica. Ese momento, durante la sístole, que ocurre con cambio de presión, pero sin cambio de volumen. ¿Por qué sin cambio de volumen? Porque la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica todavía no está abierta, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiempo de contracción isovolumétrica. ¿A qué se refiere el prefijo iso? Isovolumétrica, igual volumen. Entonces acá no cambia el volumen, pero sí la presión, ¿no? Se abre la válvula aórtica y sale la sangre por la aorta hasta que se cierra la válvula, ¿no? El segundo momento de la sístole es el tiempo inyectivo total. Entonces la sístole solo tiene dos momentos: el tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo inyectivo total, ¿no? Ocurre el segundo ruido cardíaco, el cierre de la válvula aórtica.
Una vez que se ha cerrado la válvula aórtica, ¿qué sucede con el ventrículo? El ventrículo estaba contraído, ¿no? Y se termina de cerrar la válvula aórtica. ¿Qué pasa con el ventrículo? Comienza a relajarse. Comienza a relajarse hasta que aquí se abre la válvula mitral. Entonces, otra vez, cierre de la válvula aórtica, se relaja hasta que aquí se abre la válvula mitral. O sea que este periodo ocurre con cambio de presión, pero no de volumen. Otra vez, ¿cómo se llama este momento? Tiempo de relajación. Tiempo Isovolumen. de relajación isovolumen. Otra vez iso. ¿No? Se abre la válvula mitral, permite el pasaje del 60% del volumen de la aurícula hacia el ventrículo en dos fases. La primera, que es la fase de nado rápido, que es la que entra la mayor cantidad de volumen, y la fase de nado lento o diástasis. Son los dos momentos que termina de pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Y ahí lo hace solo por gradiente de presión. Ahí no entra ningún fenómeno de consumo de energía. Utiliza un principio básico de física, donde dos cámaras de diferente presión se comunican. Entonces va a pasar el contenido de una de las cámaras, que es sangre, agua, gas, lo que quieran, de la de mayor presión a la de menor presión, solo por gradiente de presión. Hasta que ocurre el único fenómeno durante la diástole con consumo de energía, que es la contracción de la aurícula, donde termina de pasar el poco volumen de sangre que se ha quedado en la aurícula, se termina de vaciar, y esto ocurre la contracción de la aurícula, que ocurre, si yo lo comparo con el electrocardiograma, en el momento que está apareciendo la onda P. Entonces la onda P es un fenómeno eléctrico que precede a un fenómeno mecánico. Entonces la diástole tiene 4 fases: tiempo de relación isovolumétrica, fase de nado rápido, en los libros lo van a encontrar como onda E, fase de nado lento, lo van a encontrar como diástasis, contracción de la aurícula, lo van a encontrar como onda A. O sea, cuando lean, ya se van a dar cuenta, cuando lean Gano, Gaito, va a decir onda E, onda A, relación EA, menor a 1, mayor a 1, ya saben qué es. ¿Correcto? Muy bien. Estos son ruidos fisiológicos. O sea, todos, si no hay nadie que tenga ninguna patología cardíaca, me incluyo, solo vamos a escuchar primer y segundo ruido. Ruidos patológicos. El primer ruido, o sea, los ruidos patológicos ocurren. Algo más sobre esto. Ocurre, primero, el tercer ruido cardíaco, que ocurre, que coincide con qué momentos de la diástole. Fase de nado rápido y fase de nado lento. Entonces, el tercer ruido cardíaco no se ausculta en forma fisiológica. Sí lo escuchamos si sometemos al paciente a un fonocardiograma. ¿Saben qué es un fonocardiograma? Un dispositivo que incrementa la intensidad de los ruidos, es como un teléfono, que ahí podemos escuchar ese tercer ruido, que es fisiológico. Pero si yo lo escucho con el estetoscopio, es patológico. ¿Está claro esto? El tercer ruido, ¿quién lo produce? Lo produce la cantidad de sangre que pasa de la aurícula, el 80% que pasa de la aurícula hacia el ventrículo, choca con el músculo papilar vibra
y el fonocardiograma lo va a detectar, más no el estetoscopio. Si nosotros lo escuchamos con el estetoscopio, es patológico. ¿Y qué significaría si lo escucho con el estetoscopio? Para que lo escuche con el estetoscopio, ¿qué ha debido pasar? Incrementar, ¿qué incrementado? ¿Qué se ha aumentado? La sangre va hacia los... Correcto. Un incremento de volumen. Un incremento de volumen ha hecho que se escuche en forma, ahora con el estetoscopio, en forma patológica. Signo patognomónico de insuficiencia cardíaca, tercer ruido cardíaco. Signo patológico, es creo que uno de los pocos signos patognomónicos que quedan. Cuando lleguen a medicina y estén haciendo cardiología, van a revisar los scores de Framingham, el score de Boston, ¿no? Los diferentes scores de diagnóstico de insuficiencia cardíaca que ponen como criterio mayor presencia del tercer ruido cardíaco. Entonces, probablemente sea el único signo patognomónico de una enfermedad, en este caso de un síndrome, que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Tercer ruido cardíaco. Muy bien. Cuarto ruido cardíaco. ¿Con qué momento de la diástole coincide el cuarto ruido cardíaco? Con la contracción auricular. Siempre, siempre, siempre es patológico. Esto no se escucha ni siquiera como fonocardiograma. La presencia de cuarto ruido siempre es patológico. ¿Y qué puede producir la presencia de cuarto ruido? ¿Qué lo va a producir? ¿Ah? No quiero patología, quiero que me expliquen por qué se produce. Correcto, una contracción intensa de la aurícula. Ahora sí, busquemos la razón de esa contracción intensa. Estenosis de la válvula mitral. Si yo tengo una estrechez del orificio y tengo que vaciar mi contenido, me tengo que contraer en forma enérgica. Entonces aparece el cuarto ruido. En la estenosis mitral eso recibe el nombre de refuerzo presistólico, que es uno de los componentes del ritmo de Gaussier, que es la forma semiológica de llegar al diagnóstico de estenosis mitral. Pero cuando no es estenosis mitral, se llama cuarto ruido. Otra causa, ya no es estenosis mitral, otra causa de una contracción enérgica. ¿Ah? No. ¿Por qué la aurícula se va a contraer en forma más intensa? ¿Una qué? ¿Alguien dijo relajación? No. Porque hay una mala relajación del hemisferio izquierdo. Signo de disfunción diastólica. Todo paciente que tenga disfunción diastólica, ¿no?, va a producir cuarto ruido. En los libros de semiología antiguos, ¿no?, el miocardio está llorando, el miocardio se está quejando. Es la contracción enérgica de la aurícula. Signo de disfunción diastólica. Signo de disfunción diastólica aguda. Infarto agudo del miocardio. De un infarto se produce una disfunción diastólica aguda y podemos escuchar cuarto ruido. Y si ese paciente tiene una fracción de eyección baja, va a tener signo de insuficiencia cardíaca, también va a tener presencia de discapacidad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, los ruidos patológicos es un sonido de baja frecuencia, ocurre en la diástole temprana. ¿Cuál es la diástole temprana? ¿Cuál de esos dos ruidos ocurre en la diástole temprana? ¿El tercero o el cuarto ruido? El tercero. Tercero.
sentido común, ¿no? ¿En qué fases? Fase rápida y fase lenta. Entonces, la diástole temprana lo forma el tiempo de contracción isovolumétrica, la fase de nado rápido y la fase de nado lento. Y la diástole tardía, solo la contracción de la orina. Entonces, ocurre la diástole temprana, ¿ya? O sea, está hablando del tercer ruido. Se ausculta con la campana, hemos visto. Un clásico tuntata, la semiología, ¿no? Podemos verle insuficiencia cardíaca como signo patognomónico, insuficiencia mitral, sobrecarga de volumen, o más volumen, porque la aurícula recibe la sangre que le ha llegado más lo que está regresando al ventrículo, entonces el siguiente ciclo va a ir con mayor volumen, insuficiencia tricuspidia, CIA, CID. Y con el electrocardiograma, como habíamos visto, ¿no? Primer ritmo cardíaco, segundo ritmo cardíaco, la sístole, que abarca desde el inicio del QRS hasta la mitad de la onda T. Cuando están viendo el electrocardiograma y ven el QRS más la mitad de la onda T, estamos viendo la sístole, y la diástole, el final de la onda T hasta el inicio del QRS. Por eso, la onda P ocurre en la diástole tardía. Entonces, cuando yo hago integración de imágenes, llevo a la práctica el ciclo cardíaco al electrocardiograma. Y esto tiene, es una perlita, ¿no? Esto tiene connotación terapéutica. Porque si en el QRS y la mitad de la onda T está ocurriendo la sístole, yo puedo asegurar que ahí está ocurriendo el periodo refractario absoluto, ¿no? Y desde la mitad de la onda T hasta el inicio del QRS, periodo refractario relativo. Y esto tiene interés en la cardioversión eléctrica. Cuando yo quiero cardiovertir eléctricamente a un paciente, sincronizo el desfibrilador para que el desfibrilador mande el impulso eléctrico sobre la sístole, periodo refractario absoluto. Porque sé que el impulso eléctrico no va a producir ningún estímulo cardíaco, lo va a resetear al corazón. Porque si cae en periodo refractario relativo, ya tengo células que se han repolarizado y ese impulso eléctrico puede generar una arritmia maligna, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y la terapia puede ser peor que la patología que tenía el paciente, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí está claro? Muy bien. Entonces, ahora vamos a los ojos. Facies mitral. Paciente con estenosis mitral, ¿no? Rubicundez en la nariz, en las mejillas e inyección en los ojos. Típico de sobrecarga venosa, que es una de las razones o de los signos que va a tener el paciente con estenosis mitral. Si no recuerdan, la válvula mitral no se va a abrir, y si no se va a abrir bien, todo la sangre que va desde la aurícula hacia atrás, o sea, aurícula izquierda, venas pulmonares, capilar pulmonar, va a estar con una hipertensión venosa que se va a esterilizar con estas fases. Rubicundez o chapalete mitral, van a encontrar en los libros, la nariz roja, los ojos inyectados, más o menos cuando regresan del teatro montano en los fines de semana, en una facies mitral, más o menos. Entonces, estos pacientes con la estenosis mitral van a tener
presión incrementada en la aurícula, ¿no? Que va a producir un soplo. ¿En qué fase? Fuerte. ¿Cuándo? ¿Qué es estenosis mitral? El soplo es sistólico, diastólico, diastólico. La diástole, ¿no? Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, primer ruido cardíaco, diástole. Cierre de la válvula, el segundo ruido es el cierre de la aorta, segundo ruido. Aquí es la apertura de la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral no produce ruidos. El ruido se produce cuando se cierra la válvula, cuando cierran la puerta, o cuando ustedes entran en la casa a las 3 de la mañana, abren despacito la puerta. Lo que cuidan es no tirar la puerta porque se va a escuchar. Pero los ruidos se producen cuando se cierra la puerta, no cuando se abre. Pero en la patología mitral se va a producir un chasquido de apertura mitral. O sea, vamos a escuchar un ruido cuando se abre la válvula mitral. Vamos a escuchar el soplo de rodamiento mitral, que en este caso es proto, meso y telodiastólico. Y al final, el refuerzo presistólico. Eso se llama ritmo de neurociencia. Chasquido de apertura mitral, soplo de rodamiento mitral y refuerzo presistólico. Pregunta de examen. En un paciente con fibrilación auricular con estenosis mitral, ¿cuál de los componentes del ritmo de neurociencia no lo tiene? A, chasquido de apertura mitral. B, soplo de rodamiento mitral. C, refuerzo presistólico. D, no sé. Refuerzo. ¿Por qué? Contracciones, está fibrilando, no solo contracciones. Correcto. La fibrilación auricular, el paciente pierde la contracción de la aurícula, ¿no? En el electrocardiograma, ¿vamos a ver otra vez? No. Vamos a ver un ritmo irregular. Y el tiempo de contracción de relajación isovolumétrica, fase de lado rápido, fase de lado lento, contribuyen al 60% del gasto cardíaco. Pero solo la contracción de la aurícula contribuye en un 20% al gasto cardíaco. O sea que un paciente con fibrilación auricular, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo clínico? ¿Qué síntomas? No. ¿Viste? 20% menos del gasto cardíaco. Es muy común la fibrilación auricular de fin de semana. Está en relación directa al consumo de alcohol, ¿no? Cuando mezclan 2, 3. Es muy común encontrar fibrilación auricular en emergencia gente joven. Probablemente ese paciente no va a sentir signos de insuficiencia cardíaca porque tiene 20, 25 años. El 20% de pérdida de gasto cardíaco no le va a representar un mayor problema. Pero si solo trasladamos un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, el 20% sí le va a suceder. Entonces la respuesta es marcar el refuerzo presistólico, ¿no? Entonces esto, ritmo de Durosies. ¿Tienen un plumón? Ritmo de Durosies. Ritmo de Durosies.
rápidamente podemos llegar a determinar la severidad de la estenosis mitral, esto para que lo sepan. Es leve cuando el soplo o es tele, o es proto o tele, y el soplo está separado del segundo ruido, el segundo ruido cardíaco. Ese es un estenosis mitral leve. A diferencia de un paciente que tiene una estenosis mitral severa, donde vamos a encontrar un soplo pandiastólico y el soplo está pegado al segundo ruido cardíaco. Eso para que lo sepa, porque un rodamiento de refuerzo. Y además este paciente semiológicamente va a tener otros hallazgos. Por ejemplo, si voy a hacer el examen de pulso, ¿qué voy a encontrar en ese paciente? ¿Cómo va a estar el pulso de ese paciente? En cuanto a la amplitud. ¿Han hecho el examen de pulso? Ya no. ¿No han venido a esa clase? ¿Cómo va a estar la amplitud de ese pulso? Si hay una estenosis, ¿se va a llenar bien el ventrículo? No. Y si no se va a llenar bien, cuando se contraiga va a salir un volumen adecuado de sangre, entonces el pulso va a ser reducido, que se llama pulso paroxítal, ¿no? Y si yo le tomo la presión al paciente, ¿cómo va a tener la presión el paciente? Si la amplitud del pulso está disminuido, ¿cómo va a ser la presión arterial, la presión sistólica? Correcto, disminuida, volumen sistólico disminuido, presión baja, ¿no? Ahora al inverso. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con insuficiencia mitral? ¿A qué hora quieren la cama? 45, 4:45. Está el otro grupo. En insuficiencia mitral, como sobrecarga de volumen, todo lo que debe salir por la aorta y la sístole, parte va a salir por la aorta y parte va a regresar hacia la aorta, ¿no? Entonces, ese paciente en el siguiente ciclo va a recibir la sangre que normalmente llega a la aurícula más lo que ha regresado. Entonces va a tener una sobrecarga de volumen crónica. Y eso va a hacer que el corazón crezca, ¿no? Va a ser una de las causas de cardiomegalia. Entonces, cuando yo haga el examen físico, el choque de punta, ¿dónde se encuentra fisiológicamente? Si yo lo palpo de una persona delgada. Cuarto, quinto espacio intermedio clavicular, ¿no? Debajo de la telita. Entonces, un signo de crecimiento del ventrículo izquierdo es que esté hacia afuera, o sea, se va a pegar hacia la línea axilar anterior, si es muy severo, hacia la línea axilar media, ¿no? El quinto o sexto espacio intercostal, eso va a indicar crecimiento del ventrículo izquierdo. Es uno de los soplos más fuertes, se acompaña frénito, ¿no? Y si hago la percusión, puedo encontrar un área cardíaca incremental, ¿no? Es un soplo, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, es un soplo que ocurre durante toda la sístole. Un soplo pan sistólico. ¿Pueden diferenciar el segundo ruido? Está apagado. Si vamos a ver ecocardiografía, pues vamos a ver
la insuficiencia de la válvula mitral, que ha hecho que crezca la aurícula izquierda, que ha hecho que crezca el ventrículo izquierdo. El paciente va como síntomas de disnea de esfuerzo. Y si yo quiero diferenciar el soplo de la insuficiencia mitral, su parangón es el soplo de la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Válvulas auriculoventriculares, válvulas que comunican una cámara de alta presión, ventrículos con aurículas, o una cámara de baja presión, semiológicamente se parecen mucho. Entonces, cuando yo pongo el estetoscopio, mi primera pregunta va a ser: ¿y lo que estoy escuchando es un soplo de insuficiencia tricuspidia o un soplo de insuficiencia mitral? ¿Cómo yo puedo asegurar que lo que estoy escuchando es un soplo de insuficiencia mitral? ¿Qué maniobra voy a hacer para que ese soplo aumente de intensidad? A ver, ¿qué podrían hacer? Correcto. ¿Por qué? ¿Qué hace avanzar? El volumen. No, avanzar no aumenta por presión. La presión intrasensorial. Correcto, aumenta la presión sistémica. Entonces, yo tengo un ventrículo que lucha contra la aorta, que tiene una presión de 120, la intensidad del soplo que regresa hacia la aurícula va a ser 1. Pero si esta presión se incrementa a 140, el ventrículo va a luchar contra mayor resistencia y va a regresar más hacia la aurícula. El soplo se va a intensificar, eso se llama maniobra de Valsalva. Y se produce porque el paciente ha incrementado su presión, ¿no? El chorro es mayor. Entonces esa es la manera como digo, ya, lo que estoy escuchando es un soplo de insuficiencia mitral y no de